Bienvenidos a una lección sobre transformación. Es una transformación T de nuestra n a nuestra m está encendida si para cada vector b y Rm la ecuación T de x es igual a b tiene al menos una solución x en nuestra n, o tal vez una forma más sencilla de afirmar esto es que para cada vector de salida b y Rm debe haber al menos un vector de entrada correspondiente x en nuestra n. Otra palabra para onto es surjetiva. Y aquí hay algunas otras formas equivalentes de decir que T está en el rango de T es igual al codominio de T. Mirando el mapeo a continuación, que muestra una transformación en ON, observe cómo a la derecha podemos ver el rango y el codominio son ambos R2 y, finalmente, tenemos cada vector en el codominio es la salida de algún vector de entrada. Echemos un vistazo a un segundo en el mapeo. Este mapeo representa un aviso de transformación de entrada, cada vector de salida, en este caso los vectores b1 y b2 tienen al menos uno. El vector de aviso del vector de entrada correspondiente b2 tiene un vector de entrada correspondiente y el vector de salida b1 tiene dos correspondientes vectores de entrada. Los vectores x y z notan cómo esto satisface la condición para cada vector en el codominio es la salida de algún vector de entrada. Mirando esto de manera similar en términos de ecuaciones, observe que T de x es igual a T de z, que es igual a b1, que tiene dos soluciones. Vector x y vector z y la ecuación T de y es igual al vector b2 tiene una solución que es el vector y, de nuevo, observe todas las ecuaciones T de x es igual a b tienen al menos una solución, en este caso una o dos soluciones. Y ahora hablemos de formas equivalentes de afirmar que una transformación no está en si el rango de T es más pequeño que el codominio de T en el que no está la transformación. Observando el mapeo a continuación, observe cómo el rango es la línea y el codominio es R2, el rango es más pequeño que el codominio, esto no es un onto transformación. Existe un vector b en Rm de modo que la ecuación T de b no tiene una solución, lo veremos en un minuto y hay un vector en el codominio. Eso no es una salida de ningún vector de entrada, así que nuevamente echemos un vistazo a una segunda asignación que representa una transformación que no está en 2. Así que de nuevo una transformación no está en si hay un vector en el codominio. Esa no es la salida de ningún vector de entrada, así que observe aquí el vector b3. No tiene un vector de entrada correspondiente y, por lo tanto, no es un transformación y, de nuevo, el rango es menor que el codominio. En este teorema echamos un vistazo a algunos de nuestros conocimientos pasados y relacionados con transformaciones. Así que si dejamos a que sea una matriz M por N, y dejamos que T de x igual a se asocie con la matriz transformación, entonces todas las instrucciones siguientes son equivalentes. T está en T de x es igual a b tiene al menos una solución para cada b en nuestro M a x es igual a b es consistente para cada b. En ORM las columnas de un tramo Rm A tiene un pivote en cada fila, el rango de T tiene la dimensión m, así como el número 7, donde si se nos da la transformación de V a WT, está en sí y solo si el rango de T es igual a la dimensión de W. Cuando se trata de determinar si una transformación matricial está encendido, a menudo usamos el número 5, donde para determinar si una transformación de matriz está encendida, escribimos la matriz de transformación en cualquier escalón de fila. Formar o reducir el escalón de fila, y determinar si la matriz tiene un pivote en cada fila. Si la respuesta es sí, la transformación está en. Si la respuesta es no, la transformación no está en. Entonces, para dos ejemplos, veamos primero esta matriz superiora. El primer paso es escribir la matriz en forma escalonada de fila o reducir la forma escalonada de fila. En forma escalón de fila reducida, hay un pivote en la fila 1, así como en la fila 2, porque hay pivotes en cada matriz de fila A representa un. En la transformación de la matriz y luego, para la segunda matriz A, nuevamente, el primer paso es escribir la matriz en forma escalonada de fila reducida, tenemos un pivote en la fila 1 y la fila 2, pero no hay pivote en la fila 3 porque no tenemos pivotes en cada fila, la transformación de la matriz correspondiente no está en. Eche un vistazo a una demostración de las transformaciones matriciales para estos dos ejemplos. Esta es la primera matriz A, donde la primera fila es 1,10 y la segunda fila es 0,11.
Así que el vector de entrada es el vector de la izquierda X, y el vector de salida es el vector B a la derecha. Ya que animamos el vector B, podemos ver para cada vector de salida hay al menos un vector de entrada correspondiente. Verificar que se trata de una transformación en. Y ahora, para la segunda demostración, esto demuestra la segunda matriz A, donde tuvimos una transformación que no estaba en. Mirando a la derecha, observe cómo el codominio es R3, y el rango es el plano en R3. Debido a que el rango es más pequeño que el codominio, la transformación no está en O. Más específicamente, observe cómo si arrastro el vector B, el vector de salida fuera del plano. No hay un vector de entrada correspondiente nuevamente que muestre que la transformación de la matriz no está en el aviso anterior. Tenemos una ecuación matricial inconsistente. Espero que hayas encontrado esto útil.